Como ustedes saben, hemos estado estudiando los domingos el libro de Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios. Hoy vamos a tomar una breve pausa y nos enfocaremos en el tema de la confesión de pecados y el perdón de Dios, a la luz de lo que estamos celebrando hoy, que es la Cena del Señor. Ser cristiano implica, hemos estado viendo, implica estar en Cristo Jesús, estar unido a Cristo Jesús. Es lo que Pablo nos enseña ahí en Efesios capítulo 2. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice el apóstol, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ser cristiano es eso, estar en Cristo Jesús. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3, nos dice Pablo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está el motivo y dónde estamos realmente bendecidos, es en Cristo Jesús. Y entre todas estas bendiciones que tenemos en Él, que son múltiples, tenemos esta preciosa bendición, capítulo 1, versículo 7 de Efesios también. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Nuestros pecados han sido perdonados por pura gracia de Dios, no porque Él vio algo especial en nosotros, sino que fue por pura gracia de Dios. Y de ese perdón de pecados estaremos meditando esta mañana en preparación a celebrar juntos la Cena del Señor. Estaremos en Primera de Juan, así que les invito a abrir sus Biblias a la primera epístola de Juan. Estaremos ahí meditando hoy, examinando algunos pasajes, particularmente en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, versículo 12, tenemos esta gran declaración del apóstol. Capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, o sea, a los creyentes. Tiene una forma muy cariñosa el apóstol Juan de dirigirse a los creyentes, hijitos. Y todos somos hijos de Dios. Todos pertenecemos, lo que hemos sido redimidos, somos sus hijos. Y por lo tanto, dice Juan, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El ser hijo de Dios, el ser salvo, el haber sido redimido implica que nuestros pecados han sido perdonados, dice el apóstol, todos nuestros pecados por amor de su nombre. Y como ya mencioné en Efesios 1:7, Pablo lo expresa de esta manera: en Él, en Cristo, tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados ya han sido perdonados en Cristo Jesús. Sin embargo, la confesión de pecados es, en la vida de un creyente verdadero, es un patrón de vida, es algo continuo. Y el apóstol Juan en esta epístola está hablando a creyentes, haciendo una comparación entre aquellos que son verdaderamente creyentes y aquellos que simplemente profesan ser cristianos. Y notamos que Juan hace hincapié en esta realidad, que los cristianos verdaderos confiesan sus pecados, viven en un estado de penitencia y confesión de pecados. Vamos a dar lectura a los versículos del 6 al 10 de este capítulo 1, donde leemos así. Juan se dirige a estos creyentes que estaban siendo influenciados por falsos profesantes que se habían introducido en la comunidad de los creyentes y decían ser cristianos, pero sus vidas revelaban otra cosa. Por eso dice el versículo 6, si decimos, y esto es lo que los falsos profesantes, los gnósticos dentro de la congregación decían, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No es cuestión de decir simplemente. Continúa el versículo 7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos continúa limpiando de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el contraste es este, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos, son algunas de las cosas que estos gnósticos decían, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que Juan está tratando de establecer en esta epístola es una clara división, una clara línea entre aquellos que son genuinamente cristianos y aquellos que meramente profesan ser cristianos. Estaba hablando con unos hermanos antes de esta reunión y es obvio que muchas de las iglesias que se autodenominan evangélicas, están pobladas por personas que dicen que son cristianos, porque levantaron su mano en alguna conferencia, una predicación evangelística, o llenaron una tarjetita, o se bautizaron, o lo que sea, y dicen ser cristianos. Pero sin embargo, sus vidas revelan que no son cristianos, porque no siguen al Señor, no son obedientes. Y eso es lo que Juan está muy preocupado de comunicar a estos creyentes de las iglesias a las cuales él se dirige. Hay una gran división entre los verdaderos y los falsos. Y los verdaderos creyentes, entre otras cosas, dice Juan, confiesan su pecado. Están en una continua actitud de confesar pecados. El Evangelio provee perdón completo de todo pecado para el pecador que por fe viene a Cristo Jesús. El perdón de Dios para el creyente es total y remueve toda culpa, toda contaminación, toda vergüenza, todo castigo eterno. Y en su lugar provee la justicia de Dios, la seguridad eterna. El perdón de Dios en la salvación es inviolable, es irrevocable. Nada ni nadie puede causar que el perdón de Dios que Él da al creyente en Cristo Jesús sea quitado, sea cancelado. En Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Romanos también, Pablo sintetiza esta enseñanza en el capítulo 8 de Romanos. Si quieren ir ahí por unos minutos. Capítulo 8 de Romanos, comienza el apóstol en el versículo 1 diciendo lo siguiente. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, no hay condenación posible. Si tú estás en Cristo, quiere decir que eres salvo y perteneces a Él. Y la Biblia declara que no hay condenación posible para ti, para un creyente en Cristo Jesús, para uno que es genuinamente hijo de Dios. Y la razón se encuentra en el gran propósito eterno de Dios al traernos a salvación, de lo cual habla el apóstol en este capítulo. Tu salvación comienza y termina con el plan soberano y eterno de Dios. Noten cómo Pablo lo expresa, comenzando con el versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. La pregunta es, ¿qué propósito? El versículo 29 y 30 nos enseña ese propósito. Pablo declara, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. En otras palabras, declaró justos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Observamos aquí que en el plan de Dios la salvación no depende de nosotros, sino de Dios. El que está activo en la salvación es Dios. Dios causa que todas las cosas en la vida de los que Él llama a salvación, cosas buenas, cosas malas, cosas indiferentes, lo que sea, todas las cosas sirvan a bien. A veces cuando pasamos por tribulación y momentos tristes en nuestra vida nos cuesta digerir este versículo, ¿no es cierto? Cuando con convicción podemos decir todas las cosas ayudan a bien. Y estoy pasando por una terrible situación. Es difícil decirlo, pero ¿saben qué? Esa es la declaración de Dios. Y cuando nos encontramos ante un pasaje como este, existen dos posibilidades. O lo creemos y lo aceptamos, o simplemente no lo creemos. Dios dice, todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito, a los que aman a Dios. Y el propósito de Dios para los suyos comenzó, notamos ahí, en una eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, y culminará en una eternidad en gloria con Él.
A los que conoció de antemano, los predestinó, a los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Nada interrumpe ni puede frustrar el plan de Dios para con los suyos. He aquí nuestra seguridad en la salvación, depende de Él. Y gracias a Dios por eso. Porque si en alguna manera nuestra salvación dependiera, aunque sea un poquito de nosotros, estaríamos todos, no llegaríamos. Y sin embargo, podemos decir que tenemos seguridad eterna porque Dios se ha propuesto que lleguemos a gloria. Y lo que Él se propone, Él lo hace. Noten cómo Pablo lanza una serie de preguntas a partir del versículo 31. Es como un desafío a los que argumentarían en contra de lo que él acaba de declarar. Entonces, ¿qué diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando estamos pasando por momentos difíciles, debemos recordar eso. Dios está en control. Dios está por mí. Y si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Gracias a Dios por esa realidad bíblica. Es una verdad de Dios. El perdón de Dios para los que Él llama salvación es completo, es eterno. Y la razón es que Dios dio a Cristo para morir por nosotros y lograr ese perdón. Versículo 32, continúa Pablo diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dios dio a su Hijo y Él nos compró con su sangre. Y junto con esa redención, ¿cómo no nos va a conceder todo lo demás que necesitamos? Si Dios nos dio a su Hijo para nuestro perdón en la salvación, ¿cómo no nos dará todo lo necesario para preservar ese perdón, para preservar esa salvación? Noten el versículo 33. Pablo continúa con estas preguntas desafiantes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sin duda, el diablo, nos dice el libro de Apocalipsis, es el acusador de los hermanos. O sea, el diablo anda alrededor acusándonos delante de Dios todo el tiempo. Es lo que él hace, esa es su función. Pero, ¿qué importa que él nos esté acusando? A veces nuestra conciencia nos acusa. Puede ser que otros nos acusen. Pero si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es, Dios es el que justifica. Y si ese es el caso, entonces, ¿quién podrá con éxito acusar a los escogidos de Dios? Nadie. Ni el diablo, ni sus demonios, ni nuestra conciencia. Cuando el Señor nos justifica, Él nos perdona irrevocablemente de todo pecado y nos declara justos, cubiertos en la justicia de su Hijo Jesucristo. Al que no conoció pecado, Dios Padre lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Dios nos ve justos en Cristo Jesús. Por eso no hay posibilidad de ser condenado. El versículo 34, Pablo continúa esta serie de preguntas. ¿Quién es el que condena? Y después dice, Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Esa es la función de Cristo hoy, como nuestro sumo sacerdote, aquel que está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado, que es lo que dice 1 de Juan, ¿no es cierto? Él es aquel que intercede por nosotros. Y nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, que Él está perpetuamente intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Él murió, Él pagó por nuestros pecados, fue enterrado, fue a la tumba, permaneció ahí 3 días, pero resucitó al tercer día. Por eso Pablo dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones, todas nuestras transgresiones, mas resucitado para nuestra justificación. Y aquí Pablo está refiriéndose a eso. Cristo es el que murió, el que resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. Tenemos un acusador delante de Dios continuo, es el diablo. Tenemos un abogado defensor delante del Padre, continuamente, es su Hijo Jesucristo. Y como dije en otras ocasiones,
Él como nuestro abogado. El Señor Jesús nunca perdió un caso y no hay posibilidad de que Él pierda algún caso. El único que podría acusarnos realmente es Jesucristo. Y sin embargo, Él ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Jesús es nuestro abogado defensor. Y si Él nos defiende, no importa entonces quién nos acuse. El diablo trata de meter ideas en nuestra mente y nuestra cabeza de que no somos dignos, que no podemos. ¿Cuántas veces piensas tú que te va a tolerar el Señor haber pecado? A lo mejor esta es la última. A lo mejor Dios no está interesado en ti ya. Ideas que vienen a la mente, que son flechas del enemigo en nuestra experiencia como cristianos. ¿Se acuerdan lo que Jesús antes de expirar en la cruz dijo? Consumado es. O sea, su obra redentora fue terminada. Él pagó. Y continúa entonces Pablo pensando en estas realidades y hace la pregunta en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y aquí da una lista de posibles cosas que nos pudieran separar. ¿Tribulación? ¿Estás pasando por tribulación? ¿Piensas que eso te va a separar? Dice Pablo, no. ¿O angustia? ¿Estás angustiado, angustiada? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el versículo 38. Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Noten eso, ni lo presente. Estás pasando por momentos realmente críticos en tu vida como cristiano. Presente, bueno, eso no te va a separar. Pero ¿qué acerca del futuro? Tampoco. Ni lo presente, ni el futuro, ni el porvenir, ni poderes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice Pablo en Efesios 6, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, poderes espirituales de maldad. ¿Quiénes somos nosotros para contender contra ellos o para poder luchar contra ellos? No somos nada. Sin embargo, ellos no nos pueden separar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos puede separar de su amor. Qué increíble promesa y bendición. Y lo que este pasaje nos enseña es que Dios nos perdona de todo pecado y ese perdón es absoluto y es permanente. Si tú eres cristiano, todos tus pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo a tu favor. Por eso Juan dice en el capítulo 2, versículo 12 de esta primera epístola que estamos viendo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esa es la realidad. Lo mismo dice Colosenses 2, versículos del 13 al 14. Esta es la verdad de la Escritura. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Si no fuera así, ¿quién podría estar seguro de su salvación? ¿Quién podría estar seguro de que llegaría a la gloria final? Nadie. Pero esta es la realidad de todo cristiano. Nuestros pecados han sido perdonados. Y sin embargo, notamos en este pasaje que leímos en Primera de Juan, que Primera de Juan 1:9 nos dice que un cristiano también se caracteriza ahora por la confesión continua de sus pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, si estamos confesando nuestros pecados, este no es un mandamiento, es una afirmación de una realidad en la experiencia de todo cristiano. Un cristiano verdadero es un confesor habitual de sus pecados. Un cristiano es un individuo penitente. Por naturaleza, un hijo de Dios confiesa sus pecados y este es el resultado de la obra del Espíritu Santo obrando en el corazón, trayendo convicción de pecado y moviéndonos a confesar. Si tú eres hijo de Dios, una vez que pecas y cuando pecas, el Espíritu Santo te va a indicar eso. Y la reacción natural de un hijo de Dios es decir, sí, Señor, he pecado, confieso mi pecado. Del momento que confesamos, inmediatamente, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, escribió algo así. Nacimos para vivir en arrepentimiento.
Nacimos para vivir en arrepentimiento. ¿Qué razón tenía él? El Señor Jesús, ustedes recuerdan, nos enseña en la oración modelo, tanto en el capítulo 6 de Mateo como el capítulo 11 de Lucas, que estudiamos los miércoles, que el Señor nos enseña a pedir perdón por nuestros pecados. Recordamos, la oración comienza de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el versículo 4 de Lucas 11 dice: y perdónanos nuestros pecados. Aparentemente tenemos un dilema aquí, ¿no? ¿Por qué es que el Señor nos manda a pedir perdón por nuestros pecados si ya hemos sido perdonados por nuestros pecados? Pareciera ser una incongruencia. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos verdades bíblicas? Perdonados para siempre y al mismo tiempo confesar nuestros pecados. La aparente contradicción. ¿Cómo cristianos debemos confesar pecados? Bueno, esto sin duda ha causado confusión a muchos, ¿no? Y algunos dicen que este versículo 9 de 1 de Juan no se refiere a confesión de un creyente, sino que se refiere a una persona que confiesa sus pecados para salvación. Bueno, eso no puede ser, porque el pasaje se encuentra en un tiempo presente y uno no se está salvando continuamente. No es que estamos confesando nuestro pecado para ser salvos. Esto es una declaración en referencia a creyentes verdaderos. Estas personas que dicen tal cosa dicen también que como cristianos no debemos confesar. Enseñan también que debemos ignorar los pecados en nuestra vida ya que han sido perdonados una vez y para siempre. Pero eso es una actitud totalmente antibíblica. Es lo que se llama una actitud de lo que históricamente se conoce como la doctrina antinominiana. Ante en griego es contra, nomos quiere decir ley. Entonces, esta es la actitud falsa de doctrina que dicen que ya no debemos preocuparnos de nuestros pecados. Ya hemos sido perdonados, entonces ni preocuparnos de confesar. Es una actitud totalmente fuera del contexto de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. No, todo lo contrario, dice Juan. Un hijo de Dios está continuamente confesando sus pecados. La noción de que un cristiano ya no debe confesar sus pecados es absolutamente falsa. Y esto es justamente lo que Juan está confrontando en esta epístola. Está luchando con aquellos que tenían una actitud totalmente superficial y liviana en cuanto al pecado. Ya los leímos. Versículo 6, capítulo 1, si decimos que tenemos comunión pero andamos en tinieblas, mentimos. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos, versículo 10, que no hemos pecado, eran todas las posiciones de aquellos que enseñaban esta falsa doctrina. Bueno, eso es lo que ellos decían, pero Juan confronta eso. Porque alguien tolere su pecado no quiere decir que Dios lo tolera o lo pasa por alto. Cristo nos enseña a confesar nuestros pecados y pedir perdón por nuestros pecados. Capítulo 11 de Lucas, capítulo 6 de Mateo. ¿Cómo es que los que no creen que un cristiano debe confesar sus pecados explican entonces esta instrucción de Jesús en la oración modelo? Bueno, ellos dicen que esta instrucción de Jesús en la oración modelo pertenece y se aplica al Antiguo Testamento. En otras palabras, ellos dicen que esta parte de la instrucción fue en el Antiguo Testamento, es la antigua dispensación. Según esta enseñanza, un individuo en el Antiguo Testamento pedía perdón y se le daba perdón. Y la próxima vez que pecaba, él pedía perdón y se le daba perdón. Esta es la forma que algunos dicen el perdón se recibía bajo el antiguo pacto. Pero en ningún momento los creyentes del Antiguo Testamento recibían el perdón de esa manera. Todo creyente del Antiguo o Nuevo Testamento fue salvado de la misma manera, como veremos, fue por fe, por fe. Yo me acuerdo, después de predicar en una iglesia que no daré su nombre, fue en otro país, donde hablan con la Z. Y me acuerdo que salí de la reunión y una dama, una hermana en Cristo, supongo que era hermana, pero comenzamos a establecer una conversación en cuanto al mensaje
y no sé qué es lo que le había picado a ella, pero ella me dijo, yo le hice una pregunta, bueno, ¿cómo piensas tú que un creyente en el Antiguo Testamento fue salvado o fue salvo? Y sin pensarlo, sin ni siquiera dar un pestañazo, dijo, por la ley, por guardar la ley. ¿Qué respuesta tan fuera de lo que es lo que nos enseña el Nuevo Testamento? Claramente el apóstol Pablo nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano, ningún hombre va a ser ¿qué? Justificado. La ley no fue dada para justificar a nadie, la ley fue dada para mostrar el pecado y demostrarle al ser humano que no puede guardarla. Entonces todo ser humano, todo creyente en el Antiguo Testamento fue salvado de la misma manera que nosotros somos salvados. Tenemos la ilustración en el capítulo 4 de Romanos de Abraham. Abraham creyó y su fe le fue contada ¿por qué? Por justicia, fue por fe. Y también Pablo se refiere a otro santo del Antiguo Testamento, el rey David. Abraham representaba a un creyente antes de la ley, David representa a un creyente después de la ley. Y noten cómo David, sabiendo que fue justificado, dice lo siguiente en el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa o culpa de iniquidad. David era un hombre que había sido justificado por fe. Su pecado había sido cubierto, había sido perdonado. Sin embargo, David confesó su pecado, aún como hijo de Dios, sabiendo que era un hombre justificado. En este mismo Salmo 32, el versículo 5, dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, David estaba consciente de su seguridad en el Señor, pero sin embargo confesó su pecado. La salvación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fue dada no a aquellos que guardaban la ley, sino a aquellos que reconocían por fe y creían en Dios, que había prometido un Mesías que vendría en el futuro. En Romanos 10, 28, rotundamente Pablo declara, concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La salvación en toda la Biblia es por medio de la fe y depende de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, quien nos dice Juan 2:29, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios aplicó el sacrificio de Cristo a todo pecador penitente en el Antiguo Testamento antes de que Cristo muriera en la cruz. Y por supuesto, después de su muerte en la cruz, todo creyente en Él es justificado de la misma manera. En ningún momento, ni bajo ninguna dispensación, un pecador se salvaba guardando la ley o confesando su pecado. Ninguna penitencia, ningún número de confesiones, ningún mérito personal podía quitar el juicio de Dios sobre el pecado. Ellos, los del Antiguo Testamento, y nosotros hoy necesitábamos un sustituto que pagara por nuestros pecados y nos hiciera aceptos delante de Dios. ¿Quién es ese sustituto? ¿Quién fue ese sustituto? Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué hacían los creyentes del Antiguo Testamento sacrificando todos estos animales a través de la historia? Bueno, lo siguiente, todo sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era simplemente un símbolo, una figura del sacrificio final que Dios proveería a su Hijo como sustituto de todo aquel que cree. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, ¿qué creían los creyentes? Creían en la revelación que tenían hasta el momento. Creyeron en Dios y esa fe les sirvió como medio o les fue contada por justicia. Los creyentes hoy creemos en lo que Dios ya ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Pero la salvación, el perdón de pecados, siempre fue y será por gracia como un don de Dios a todo pecador penitente, quien sabe bien que él no puede ser acepto delante de Dios, ni merece el perdón de Dios, no importa cuántas confesiones haga. La salvación no es por confesión o algún medio mecánico o el resultado de alguna acción humana. La salvación es por pura gracia de Dios, por medio de la fe, como hemos estudiado
en Efesios capítulo 2. La salvación en Cristo nos concede y garantiza el perdón eterno de nuestros pecados. Por eso Pablo podía decir con seguridad, en Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, el creyente siempre confiesa sus pecados para experimentar perdón, gozo, paz. Como hijo de Dios, siempre debemos orar de esta manera como el Señor nos enseñó. Padre, perdona nuestros pecados. Perdona mi pecado, el que acabo de hacer. Perdona, Señor, los pecados que cometí hoy. Terminar el día pidiendo, Señor, perdóname. He sido un infractor de tu ley. En tantas maneras, de tantas formas. Señor, perdona mis pecados. Eso es confesar. Ahora, ¿cómo reconciliar la aparente contradicción de que hemos sido perdonados, por un lado, una vez y para siempre, pero debemos continuamente confesar nuestros pecados? Y la respuesta es la siguiente. Existen dos tipos de perdón en la Biblia. El primer perdón es el perdón de Dios como juez de los seres humanos, como juez del universo. El perdón legal de Dios cuando Él nos justifica y nos declara justos y perdonados de tal manera que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es el perdón legal de Dios. Pero ahora como creyentes, aunque hemos sido perdonados legalmente por nuestros pecados, ahora como creyentes nos dirigimos a Dios no como nuestro juez, sino como nuestro Padre Celestial. Lo cual nos lleva al segundo sentido en el cual el perdón se concede en el Nuevo Testamento. Es el perdón paternal de Dios para con sus hijos. Cuando vamos a Dios hoy, como hijos de Dios, no venimos a Él y le decimos, oh mi juez, que estás en los cielos. No, venimos a Él, oh Padre, que estás en los cielos. Reconozco que soy tu hijo, reconozco que he pecado contra ti, ahora te pido perdón. Señor, estoy consciente que en Cristo tu Hijo tú me perdonaste, pero me doy cuenta, estoy consciente de que he pecado, he transgredido tu ley. Señor, confieso mi pecado, perdóname. De eso nos habla 1 Juan 1:9. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Tenemos una ilustración muy, muy linda en Juan. Lo hemos visto en el pasado, pero creo que sería importante verlo una vez. Vayan conmigo a Juan capítulo 13. Tenemos unos minutos. Juan capítulo 13, ese es el contexto de la última cena del Señor con sus discípulos allá en el aposento alto, y es lo que vamos a recordar ahora juntos con la celebración de la Santa Cena. Ahí están los discípulos con su Señor en la última cena. Todos se encuentran reclinados alrededor de esta mesa larga. ¿Cómo sé que están reclinados y es una mesa larga? Bueno, hemos visto pinturas de eso, ¿no? No es que el artista fue y estuvo presente ahí, pero podemos notar que eso era el punto. Eran mesas bajas y todos inclinados ahí escuchando o comiendo, como lo hemos podido ver en algunas pinturas. Ahora, en una cena, en ese tiempo de la historia en Palestina, el anfitrión de la cena tenía que proveer algo, además de la cena, tenía que proveer algo que era una cortesía simplemente. Era el lavado de pies. Y ese lavado de pies se le encargaba al más vil de los sirvientes. El más bajo de los sirvientes es el que iba alrededor de la mesa, están todos inclinados, claro, con los pies por allá y el otro la cabeza cerca de sus pies, etc. Había que hacer algo al respecto. Bueno, venía el sirviente y comenzaba a lavar los pies. Pero aquí el Señor enseña una tremenda lección teológica. Leemos lo siguiente a cabo de esta función. De repente el Señor se para y el que lava los pies no es un sirviente, no es un esclavo, sino que es el Señor mismo. Y leemos ahí en el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Pedro, Simón Pedro, y le dice Pedro, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí? Pedro no es que estaba indignado con el Señor, estaba diciendo, ¿cómo es que tú siendo el Señor me vas a lavar a mí, que es una función del peor de los esclavos, o el más bajo de los esclavos? ¿Qué estás haciendo, Señor? Y el Señor le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora,
mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón, muy típicamente, como él hablaba a Pedro, siempre se lanzaba a hablar, dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza, dame un baño, ya que estás aquí, ya dame un baño. ¿Cómo es que no voy a tener parte contigo? El punto de este pasaje era una lección muy importante que se encuentra en el versículo 10. Fíjense. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, en referencia a Judas. ¿Qué quiso decir el Señor con esta afirmación? El lavado o baño ilustra el perdón legal de Dios en la salvación. Este es el perdón de la penalidad del pecado, la pena del pecado en la justificación cuando el juez nos declara un pecador justo y perdonado. A ese perdón se refiere el lavamiento o el baño. Sin necesidad de que esa realidad, nos enseña Jesús, sea repetida. La salvación y el perdón de pecados en la justificación, en el baño, por decirlo así, en el lavado principal, fue una vez y para siempre. Ese es el lavado o baño. Pero aquí tenemos la ilustración del lavado de pies, lo cual ilustra ahora sí el perdón paternal de Dios en la santificación. Aunque somos perdonados de la paga de nuestro pecado en la justificación una vez y para siempre, todavía necesitamos el continuo lavado, el continuo perdón de la presencia y contaminación del pecado en nuestra vida diaria. A eso se está refiriendo, o eso es lo que Jesús estaba enseñando a través de esta ilustración. Aunque no necesitamos ser justificados otra vez, sí necesitamos ser continuamente limpiados de nuestro pecado. Por eso Juan 1:9 dice, si estamos confesando nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y continuamente limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que resulta de la confesión de un hijo de Dios para con su Padre, diciendo, Padre, perdona mis pecados, reconozco mi pecado. Entonces, la declaración de Dios al hacernos justos en Cristo Jesús es inviolable, no cambia. Dios jamás nos condenará a muerte eterna, que es la paga del pecado, pero como Padre Celestial, Dios está preocupado en nuestra santificación. Por eso debemos estar confesando nuestros pecados. En Cristo somos justificados para siempre. Eso resuelve nuestro destino eterno, por decirlo así. Nuestra posición delante de Dios como hijos de Él. Somos aceptos en el amado. Pero el perdón de pecados en el creyente tiene que ver con nuestra santificación, nuestro crecimiento, nuestra madurez. Cuando pecamos como creyentes, como ya mencioné, el Espíritu de Dios en nosotros se entristece. Nuestro sentido de comunión cercana con Dios se interrumpe. Y no es hasta que confesamos nuestro pecado que experimentamos el perdón y limpieza de ellos. ¿Y qué sucede si no confesamos nuestros pecados y los toleramos? Y pasa el tiempo y seguimos, nuestra conciencia comienza a mortificarnos, ¿no es cierto? Nos molesta y es una carga. Y si no confesamos, finalmente el Señor utiliza otros métodos para traernos de regreso al camino. De eso nos habla Hebreos 12, cuando dice el versículo 5, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Y ahí viene la disciplina del Señor. Ni te desanimes al ser reprendido por Él. Versículo 6, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y tiene muchos métodos el Señor para disciplinarnos. Y no solamente que nos disciplina, sino que a veces la disciplina es muy dura y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso es lo que Pablo enseña en capítulo 11 de 1 Corintios que leímos al inicio. A esa disciplina dura del Señor se refiere Pablo cuando dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Qué interesante que no eran algunos, sino que Pablo dice, muchos duermen. Una referencia obvia al hecho de que habían pasado prematuramente a la presencia del Señor.
No se refiere a los que se dormían en el servicio, como algunos de ustedes. Muchos duermen. Cada vez que predico siempre hay alguno que está en esa posición. Y si uno se le acercara a él, no, estoy orando. Orando a mi abuelito. Pero noten, esa era la situación entre los corintios. Qué triste. Una iglesia que eran hijos de Dios, santos del Señor, porque así comienza la epístola, y sin embargo con todo tipo de problemas de pecado en ellos, que habían tolerado y venían a la cena del Señor como si nada, muy campantes. Y no solamente que venían a la cena del Señor, que era una fiesta agape, era una cena donde se reunían los creyentes de estilo Nuevo Testamento y participaban de alimentos, así como nuestros potlucks. Y participaban y sin duda cantaban, pero participaban de los alimentos, etcétera, celebraban la Santa Cena en ese momento. Pero acá describe algo terrible el apóstol Pablo, lo que venían ahí, muertos de hambre algunos y otros no tenían suficiente y otros con angurria y algunos empinaban el codo. Venían y se emborrachaban en la cena del Señor, lo cual me dice a mí que lo que tomaban en la cena del Señor no era Coca-Cola ni era juguito de uva. Aparentemente tomaban vino, que justamente es lo que el Señor hizo en las bodas de Caná. ¿Ustedes creen que el Señor hizo un buen juguito de jugo? ¿Un buen juguito de uva? No, les dio vino de lo mejor. Por eso los sirvientes siempre, ¿qué pasó? ¿Por qué te guardaste el mejor vino para el final? No sabiendo que Dios, el creador del universo, había hecho el mejor vino que jamás un grupo de personas haya bebido. Bueno, me desvié, pero regresamos a nuestro tema. No hay duda que la disciplina del Señor incluye un aspecto de enojo y castigo contra el pecado. Eso es siempre tener presente. La reacción de Dios contra el pecado siempre ha sido la misma. No otra respuesta de Dios contra el pecado en toda la Biblia, sino indignación. Y como dice Pablo en 1 Corintios 11, juicio contra el pecado. Y noten que el propósito de esa disciplina dura del Señor, nos enseña Pablo, es para que no seamos condenados con el mundo. Dios no nos va a permitir, como sus hijos, mantenernos en una trayectoria de rebeldía, sino que Él va a intervenir, ya sea por enfermedad, ya sea por debilidad, ya sea por accidente, ya sea por lo que pasa en nuestra vida y a veces aún hasta traer muerte prematura en la vida de los suyos, como el caso del capítulo 5 de Hechos. Esa pareja que vino y mintió y ambos murieron ante los apóstoles. Bueno, Dios siempre desea nuestra santidad y es ofendido por el pecado de nosotros, nuestros pecados, y particularmente si ese pecado se encuentra en uno de sus hijos, para quienes Dios desea santidad y conformidad a su Hijo Jesucristo. Entonces, esta es la enseñanza de la Escritura. El cristiano vive en una actitud de penitencia y confesión de pecados, a lo cual se refiere el apóstol Juan aquí. Y cuando venimos a la cena del Señor, hermanos, debemos venir con una actitud de habernos examinado previamente, con una conciencia tranquila que estamos delante de Dios, celebrando algo que es sumamente vital en nuestra vida. Estamos recordando el sacrificio de Cristo en la cruz a favor nuestro. No venimos acá a hacer algo ritual. Venimos a celebrar y recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso Pablo dice, examínese cada uno antes de venir. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente inclinar nuestras cabezas y pensar, examinarnos. Y si hay pecado en nuestra vida, este es el momento, Señor, de confesarlo. ¿Sí? Si usted es hijo de Dios, hija de Dios, y aunque no sea miembro de esta iglesia, pero usted es un hijo de Dios o hija de Dios, usted es bienvenido a participar en la cena del Señor. Si usted no es hijo de Dios, esto que vamos a hacer no tiene ningún sentido para usted. Así que le pedimos que se refrene, que no lo haga. Pero si somos hijos de Dios, vamos a venir con la actitud apropiada delante de Él para no recibir juicio como el apóstol Pablo nos enseña. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de celebrar la cena del Señor. Gracias, Señor, por tu propósito eterno en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú te has propuesto
desde antes de la fundación del mundo, traernos a gloria. Si somos tus hijos, tú comenzaste la buena obra, tú perfeccionarás la buena obra, tú terminarás la buena obra. Gracias, Padre, por esta realidad. Y ahora, Padre, pedimos como hijos tuyos, cada uno de nosotros, si hay algo en nuestra vida que es indigno de ti, que debemos confesar, Señor, lo hacemos en este momento. Perdona nuestros pecados, los confesamos delante de ti. Y te damos gracias porque tu promesa en tu palabra es que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo hacemos confiando en eso, Padre. Confesamos nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.